Ahora tocan las noticias del misterio, como ya nos anunció Valeria hace unos instantes, y vamos a ver cuáles serán esas noticias de las que Javier nos hablará hoy. Hola Javier, bienvenido al programa de nuevo. Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Javier, ¿qué tal vas? ¿Qué tal vais allí en tu zona, en tu alrededor de personas y demás conocidos con el coronavirus? Pues mira, tengo que decirte que toco madera y conocidos, de momento, creo que ninguno está afectado. En cuanto, ya te lo he comentado, la zona, bueno, sí, durante el día se ve el típico movimiento de la gente que no ha dejado de ir a trabajar, pero a partir de mediodía las calles que, por lo menos las que rodean mi casa, están vacías. Se convierte en una parte de la ciudad fantasma y nada, y como ya te he comentado mucho, yo como pertenezco al sector de la alimentación, pues mucho trabajo, pero por lo demás bien, estamos bien. Bueno, y que no os falte a vosotros para que tampoco falte a los supermercados, que la verdad estamos viviendo una situación un poco peliaguda quizás, ¿no? No estamos acostumbrados, por lo menos en el país en el que vivimos, a vivir este tipo de situaciones. Así que nada. Exacto. Bueno, pues nada, Javier, ¿qué noticias nos traes hoy? A ver si de esta manera conseguimos que nuestra audiencia, quienes nos están escuchando, por lo menos durante un pequeño periodo de tiempo, pues podamos quizás evadirle de tanto agobio de estar todo el día metido en casa. Sí, de esta sobreinformación de coronavirus que tenemos. Sí, demasiado. Cuéntanos, Javier. Pues mira, vamos a hablar de una señal de radio extragaláctica que se ha detectado hace poco tiempo y que tiene un patrón, que es la primera vez que pasa en toda la historia, y vamos a hablar un poquito de ella y de lo que se sabe. También voy a hablar de una noticia que leí hace poco que se llama electricidad de la nada, y suena así, la natural, directamente con unas bacterias y una especie de nanocables de proteínas han conseguido generar electricidad de la nada, y es algo que seguramente nos vendrá muy bien de aquí al futuro. También voy a hablar de una nueva tecnología creada en España por españoles contra la epilepsia. También te hablaré, igual que hace poco hablamos de la tecnología del Starliner, de este modelo de avión que rivaliza, ¿no?, con SpaceX a la hora de lanzar estos satélites y todo este tipo de cosas. Pues resulta que SpaceX de vez en cuando también se pega un batacazo y también falla. Vamos a hablar un poquito del incidente que han tenido. También voy a hablarte de un barco fantasma que ha aparecido en Irlanda y un poquito de la historia que tiene por detrás, porque también hay algunos temas que todavía no han quedado muy claros. Y por último te voy a hablar de la web en la retina, que sí, como todo el mundo se imaginará solamente en el enunciado, hablamos de esas lentillas de realidad aumentada que ya empiezan a ser realidad y a lo mejor dentro de poco ya las tenemos con nosotros. Muy bien, bueno, pues empezamos con la primera de las noticias, que habla de la señal de radio extragaláctica. ¿Desde dónde exactamente, Javier, se ha captado esta señal? Pues mira, esta señal de radio extragaláctica, que luego realmente son ráfagas rápidas de radio extragalácticas, es porque vienen desde fuera de nuestra Vía Láctea. Se han repetido de forma constante en un patrón determinado que, como te digo, este fenómeno no había sido observado con anterioridad y está manifestándose de una forma concreta, y por ello los científicos están muy confusos sobre lo que lo ha podido originar. Como obviamente te imaginarás tú, Víctor, y todos nuestros oyentes, estas teorías son múltiples y van a seguir creciendo hasta que se pueda determinar en realidad el origen, que ya te digo que va a ser difícil de comprobar. Y aunque nos parezca ciencia ficción, sí que es verdad, y cuando digo ciencia ficción me refiero a la teoría, ¿no?, de que una civilización extraterrestre haya enviado esta señal, es una de las que está entre todas las posibilidades que se barajan. Esta señal se repite en un ciclo de 16 días antes de desaparecer completamente para volver a aparecer de nuevo y repetir su patrón. Durante 4 días se manifiesta cada hora de manera intensa y luego permanece oculta durante unos 12 días para volver a repetir ese patrón de nuevo. Es esta regularidad de dicho patrón lo que ha llevado a muchos a pensar que podría no ser un fenómeno natural, según reportó la revista Independent en el estudio. La señal ha sido captada por el CHIME, que es el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, o sea, el mapeo experimental de hidrógeno de alta intensidad de Canadá. Y se estima que procede de los bordes de una galaxia en espiral situada a unos, agárrate, 500 millones de años luz. Recomiendo no pensar siquiera en qué distancia es esa si la traducimos, porque es extremadamente lejos. Así que se cree que esta señal podría estar distorsionada por un agujero negro, a juzgar por objetos que previamente han sido detectados con similares características. Sobre esta serie de ráfagas
que además tiene un nombre harto complicado, son FRB 80916.J0158 más 65, que es como lo han llamado de momento los expertos, se puede leer en este estudio en el cual se habla por primera vez del descubrimiento y también se afirma que se va a seguir estudiando y buscando señales similares para intentar comprender el origen. Y como vuelvo a decir, si lo que estamos esperando es que los alienígenas se comuniquen con nosotros, quizás tengamos que seguir esperando por lo menos un tiempo. Hace poco el periodista y activista Edward Snowden abría ciertos hilos, ¿no?, cuando se le preguntaba sobre estos asuntos, sobre cómo la posibilidad de que entidades como la CIA o la NSA, incluso el ejército, ocultaran posibles comunicaciones con especies de fuera de la Tierra. Y él dijo, y prometió, obviamente, creo que si fuera lo contrario tampoco nos lo diría, que hoy en día no tiene información al respecto y que la gente y los canales que él maneja con cierta influencia, a los que puede consultar, no le dan ninguna pista. Así es que de momento digamos que la guerra de los mundos va a tener que esperar un poco más. La siguiente noticia nos habla sobre una proteína natural que han conseguido a través de esa proteína desarrollar electricidad, como si naciese de la nada. Pero, Javier, una pregunta, ¿esto es gratis? De momento sí. Estamos en el preestudio y es gratis. Luego ya sabes que se someterá a ciertos baremos del gobierno y seguramente no llegue a ser gratis. Pero de momento lo que han conseguido estos científicos de la Universidad de Massachusetts ha sido de desarrollar, ¿no?, este dispositivo y que, como bien has dicho, utiliza una proteína natural para generar electricidad a partir tan solo de la humedad del aire. Se trata de una nueva tecnología que, según publica la revista Nature, podría tener implicaciones significativas para el futuro de las energías renovables y, obviamente, cuando hablamos de esto incluyo el cambio climático, y también podría tener ciertas aplicaciones para la medicina. Los laboratorios de un ingeniero eléctrico, que es Jun Yao, y un microbiólogo, que es Derek Lovely, en Massachusetts, han creado un dispositivo al que llaman un generador de aire o generador alimentado por aire. A partir de ahora lo voy a llamar como lo llaman ellos, que es AirGen, con ciertos nanocables de proteínas que son conductores de electricidad producidos por un microbio al que han llamado geobacteria. Este llamado AirGen conecta ciertos electrodos a estos nanocables de proteínas de tal manera que se genera una corriente eléctrica a partir del vapor de agua presente de forma natural en la atmósfera. Lo que ha avanzado este Lovely es que en materiales electrónicos basados en biología sostenible durante 3 décadas han estado intentando perfeccionar este tipo de material. Y como él bien ha dicho, y cito textualmente, es la aplicación más sorprendente y emocionante basada en nanocables de proteínas hasta ahora. La nueva tecnología desarrollada en este laboratorio, en el laboratorio de Yao, es no contaminante, renovable y hoy en día, haciendo referencia a lo que me has preguntado, de muy bajo costo. Incluso puede generar esta energía en lugares con una humedad extremadamente baja. Y te lo digo porque lo han probado incluso en el desierto del Sáhara y funciona. Tiene, obviamente, ventajas significativas sobre otras formas de energía renovable como la solar y la eólica. Y según asegura este Lovely, a diferencia de estas otras fuentes de energía renovable, este AirGen no requiere luz solar o viento e incluso funcionaría en interiores. Los investigadores explican que el dispositivo solo requiere una película delgada de estos nanocables de proteínas que tendrían menos de 10 micras de espesor. La parte inferior de esta película estaría descansando sobre un electrodo, mientras que otro electrodo más pequeño que cubre solo una parte de la película de nanocables se encontraría en la parte superior. Esta película absorbe el vapor del agua de la atmósfera y una combinación de la conductividad eléctrica y la química de la superficie de estos nanocables de proteínas, junto con unos pequeños poros finos que hay entre esos nanocables, establece ciertas condiciones que generan una corriente eléctrica entre esos dos electrodos. Los investigadores dicen que la generación actual de estos dispositivos, de los dispositivos AirGen, puede alimentar pequeños dispositivos eléctricos y esperan llevarlo a la invención a escala comercial pronto. Los próximos pasos que planean incluyen el desarrollo de un pequeño parche llamado también AirGen, un parche de este tipo de generadores de aire que podría alimentar dispositivos portátiles electrónicos como monitores de salud y estado físico de los que hay en los hospitales, y relojes inteligentes, que haría que elimináramos ese requisito de baterías tradicionales. Y también esperan desarrollar este AirGen
para aplicar a los teléfonos móviles para eliminar esa pesada hoy en día carga que tenemos que hacerle todos los días. El objetivo final, según dicen ellos mismos, sería hacer este sistema a gran escala. Porque, por ejemplo, una de las aplicaciones que le quieren dar es que esta tecnología podría incorporarse a la pintura de la pared y que podría ayudar a alimentar toda una casa simplemente porque va incorporado en la pintura por la que pintamos normalmente nuestra casa. Y también se podría desarrollar generadores autónomos alimentados por aire que suministren electricidad de red. Una vez que lleguemos a una escala industrial para la producción de este alambre, ellos mismos esperan que se pueda hacer grandes sistemas que contribuyan de manera importante a la producción de energía sostenible. Y continuando con el avance de estas capacidades biológicas prácticas de esa geobacteria que te he comentado, el laboratorio de Lovely desarrolló recientemente una nueva cepa de microbiana de este tipo de microbios para producir estos nanocables de proteínas de una forma muy rápida y económica. El descubrimiento del AirGen refleja lo que ellos han llamado una colaboración interdisciplinaria inusual hasta hoy en día. Lovely, que fue el que descubrió el microbio, esta geobacteria, lo descubrió en el lodo del río Potomac hace alrededor más de 30 años. Más adelante, su laboratorio descubrió esa capacidad para producir nanocables de proteínas conductores de electricidad. Antes de llegar a Massachusetts, Yao, el otro científico, había trabajado durante muchos años en la Universidad de Harvard, donde diseñaba dispositivos electrónicos con nanocables de silicio. Así que ellos mismos se unieron para ver si podían fabricar dispositivos electrónicos útiles con estos nanocables de proteínas cosechados por esta geobacteria. Otro estudiante del laboratorio de Yao, Xiaomen Liu, estaba desarrollando ciertos dispositivos de sensores cuando él mismo notó algo inesperado. Y es que veía que cuando los nanocables se ponían en contacto con los electrodos de una manera específica, estos dispositivos generaban una corriente. Así que descubrieron que esa exposición a la humedad atmosférica era esencial y que los nanocables de proteínas absorbían agua, produciendo un voltaje en dicho dispositivo. Así que el descubrimiento me parece genial y ahora, pues lo que tú has comentado, veremos a ver, de momento gratis, veremos a ver cuando nos llegue a nosotros cuál es el coste de este tipo de cosas, pero ya auguro que las grandes empresas que se dedican a toda esta gestión de la electricidad, todo este tipo de cosas, no van a estar muy contentas, ¿no? En la próxima noticia nos vas a hablar sobre una nueva tecnología que han encontrado para luchar contra la epilepsia. Además, es producto Made in Spain. Cuéntanos, Javier. Pues sí. Como bien has dicho, es tecnología Made in Spain, ¿no? Es un sofisticado dispositivo tecnológico diseñado aquí en España y que hoy en día se abre camino en el mundo entero como una terapia alternativa contra los casos de epilepsia, además de los más complicados, digamos que son aquellos que no responden a esos tratamientos farmacológicos, ¿no? Es el primero en un campo en el de la estimulación craneal no invasiva de alta definición que se plantea como terapia cerebral personalizada y que en el futuro se va a poder utilizar para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades neuronales o trastornos cognitivos. Tras superar varias fases experimentales, la empresa española Neutronix cuenta ya con la autorización de la Administración de Medicamentos de Estados Unidos para realizar un ensayo clínico con 140 pacientes y demostrar la eficacia de esta nueva tecnología para reducir las crisis epilépticas. Ana Máiquez, que es quien recibió, por ejemplo, el Premio Europeo de Mujeres Innovadoras de la Comisión Europea en el año 2014, es la directora ejecutiva de esta empresa e insiste en que esto no es ciencia ficción, pero también en que hay que saber gestionar las expectativas que cualquier avance médico de esta categoría, ¿no?, genera entre los pacientes de cualquier enfermedad. El mensaje, según como te he comentado, incide Máiquez en una entrevista que hizo a la agencia EFE, es que un equipo de científicos e innovadores está desarrollando estas nuevas tecnologías para ayudar a pacientes con enfermedades neurológicas, pero que esas tecnologías tienen que pasar por el mismo escrutinio que cualquier fármaco antes de que las agencias reguladoras comprueben su eficacia y lo aprueben. Digamos que esta tecnología consiste en una especie de gorro capaz de inyectar a través de electrodos muy pequeños corrientes eléctricas en el cerebro. Es un sistema que, según Ana Máiquez, define como una estimulación neuronal no invasiva y que en los próximos años, si no pasa nada, podría consolidarse como una nueva terapia contra determinadas enfermedades.
Ana Máiquez estuvo en Madrid, invitada por la Fundación Ramón Areces a participar en una jornada científica sobre sensores biomimétricos y que son unos dispositivos que se pueden situar en el cerebro, bajo la piel, e incluso podrían ingerirse para explorar los tejidos de una forma continua y mínimamente invasiva, que además son capaces en muchos casos de camuflarse en el cuerpo para monitorizar algunas enfermedades y anticiparse a las posibles crisis. La tecnología que ha desarrollado su empresa, ¿no?, lo que pretende es, a través de esta estimulación craneal programada y aplicable durante unos 20 minutos diarios, reducir el número de crisis epilépticas sin necesidad de tener que recurrir a la cirugía, algo que ya parece ser que está contrastado y comprobado en un grupo reducido de pacientes. Máiquez fue seleccionada, por ejemplo, el pasado año para formar parte del grupo asesor del Consejo Europeo de Innovación en un equipo formado de 22 personas seleccionadas entre más de 600, o sea que no estamos hablando de una que ha llegado ahí por casualidad ni por chiripa. La combinación de ciertos programas informáticos con la inteligencia artificial permite decidir cuántos electrodos y qué tipos de corriente utilizar en cada patología, según explicó la misma científica, como ya te he comentado en la entrevista que le dio a la agencia EFE, y que en ella misma ha apuntado al interés de que esta tecnología médica podría tener para el tratamiento de otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia. Al tratarse de una terapia cortical, que actúa sobre la corteza cerebral, esta no sería eficaz para abordar otras enfermedades como el Parkinson, que está localizada en zonas muy profundas del cerebro. Pero sí que es verdad que en aquellas patologías localizadas en la corteza, entre las que se ha citado, por ejemplo, trastornos cognitivos, hiperactividad, el autismo o incluso el déficit de atención. La empresa que dirige, además, participa en un consorcio internacional del que forman parte empresas e instituciones académicas y científicas europeas y que están investigando el desarrollo de modelos cerebrales avanzados, basados en las matemáticas y la física para mejorar y personalizar el tratamiento de determinadas patologías. El proyecto, que ha sido financiado por la Unión Europea con unos 10 millones de euros, avala que la ciencia y la tecnología que están desarrollando tiene futuro, pero ella insiste en que la importancia de que este tipo de tecnologías y terapias salten del laboratorio al domicilio de los pacientes cuando lo necesiten aún van a tardar un poco. Así que en ese momento el debate se centrará, ya te lo digo yo por adelantado, en cómo financiar ese tipo de terapias para que sean accesibles a todos los pacientes y hagamos buena esta nueva tecnología. Y, ¿por qué no?, nos demos una palmadita en la espalda, que no solemos hacerlo, y hemos adelantado en algo los españoles, pues oye, sería una ayuda. Hay mucha gente epiléptica, hay mucha gente que sufre de este tipo de enfermedades y todo lo que no sea medicina invasiva hoy en día está muy bien visto y además es un logro en los científicos y me parece una gran noticia, Víctor. Ahora toca una noticia en la que vas a hablar de SpaceX y que por lo visto también tiene fallas. ¿En qué ha fallado SpaceX? ¿Qué ha pasado, Javier? Pues mira, como bien sabemos, SpaceX últimamente ha puesto, por ejemplo, en órbita 60 nuevos satélites, estos llamados Starlink, por la que ya me parece que son la friolera de 300 los que está manejando. Sin embargo, el lanzamiento de hace unos pocos días nos volvió a dejar con esa sensación agridulce después de que la primera etapa del cohete fracasara en su intento de aterrizar sobre la barcaza, una barcaza autónoma que tienen, que además tiene un nombre muy curioso que es Of Course I Still Loving You, o sea, por supuesto que te sigo queriendo. Era el cuarto vuelo de este propulsor en concreto después de varias misiones, entre ellas las habían llamado CRS-17, me parece que fue en mayo del año pasado, CRS-18 en julio del año pasado, luego otra que era JCSAT-18 en diciembre de 2019, pero como bien he dicho, si hubiera aterrizado lo habría hecho por cuarta vez, marcando, sí que es verdad, un nuevo hito para esta compañía aeroespacial, que hubiera sido el aterrizaje número 50 en poco más de 4 años. Pero como explicó una de las ingenieras de SpaceX antes de despegue, la compañía estaba estrenando un nuevo perfil de lanzamiento que consistía en insertar estos satélites directamente en una órbita elíptica, lo que exigía un mayor rendimiento del cohete y dificultaba la recuperación de la primera etapa del cohete. Así es que estos 60 Starlinks, de estos 60 satélites apilados, serían una de las cargas más pesadas que ha lanzado hasta hoy en día el SpaceX. Pues sea como fuere, la compañía ha tenido que posponer la celebración de ese 50º aterrizaje porque la primera etapa del Falcon 9 acabó posándose suavemente en el Océano Atlántico y en la retransmisión de la misión pudimos ver el humo
o vapor de agua cerca de donde debía aterrizar el cohete, pero este no aparecía en la imagen en ningún momento. Según SpaceX, el propulsor está de una pieza, aunque va a hacer falta una inspección a fondo para saber si volverá a volar, algo que no ocurrió con el último Falcon 9, que aterrizó suavemente sobre el mar y todo estaba genial. Esto lo que podría retrasar, por ejemplo, serían los planes de la compañía de lanzar 60 satélites de estos Starlink cada 2 semanas. Digamos que los cálculos me dan alrededor de unos 1.440 satélites a lo largo de 2020. He traído esta noticia porque, igual que hablamos la otra vez, como ya te he comentado cuando la he dicho en el enunciado, de la nave Starliner, que parecía que iba un poco a la cola de SpaceX, pues SpaceX también se equivoca y no siempre todo sale tan bien. Pero bueno, ellos son capaces de sufragar, ¿no?, este fallo y seguro que de aquí a poco volvemos a tener noticias y de verdad podemos celebrar con ellos ese 50º aterrizaje. En la próxima noticia nos vas a hablar sobre un barco fantasma que ha aparecido en Irlanda. ¿De qué barco se trata, Javier? Pues sí, mira, según informó la BBC, el barco ha sido identificado como Alta. Sobre todo, imagínate, ¿no?, la sorpresa que se llevó el jefe de la Guardia Costera local, John Tattan, cuando de repente se refería a esto no me lo creo, no me lo puedo creer, esto es imposible que me haya pasado a mí, refiriéndose al gigantesco barco carguero de casi 1 cuadra de largo, abandonado, vacío y oxidado, que terminó al aparecer su periplo eterno, diría yo, ¿no?, por los mares, atrapados en las piedras de las costas irlandesas. Este barco fantasma tocó tierra en las playas rocosas de County Cork, en Irlanda, arrastrado por el temporal Dennis, que estuvo golpeando Europa hace unas pocas semanas. El barco abandonado fue visto recostado sobre las rocas de la aldea de pescadores de Ballycatton por una persona que pasaba por allí, según se informó a la cadena BBC. El barco parecía haber estado a la deriva a lo largo de miles de millas durante más de un año desde el sureste de las Bermudas en 2018 a través del Océano Atlántico. Pero este barco tiene una historia detrás. Como ya te he dicho, el barco fue identificado como el Alta, que es un carguero que pasó por varios nombres y por varios dueños. Por ejemplo, te puedo decir que fue construido en 1976 y que la última bandera que llevaba a bordo era la de Tanzania. Varias personas sabían que ese barco deambulaba sin destino por los mares, pero la última vez que se le había visto fue en septiembre por un barco de la Armada Británica. La saga de lo que lo depositó, digamos, finalmente en Irlanda, comenzó, sin embargo, un año antes, en septiembre de 2018, cuando todavía tenía una tripulación a bordo y navegaba de Grecia a Haití. Pues bien, algo pasó a bordo, problemas que realmente hoy en día no se conocen a fondo, pero estos llevaron a un desperfecto en el suministro de energía y el Alta quedó a la deriva sin motores durante 20 días a lo largo de más de 2.100 kilómetros. Hablamos desde el sudeste de las Bermudas, según la Guardia de la Costera de Estados Unidos. El barco quedó herido, por llamarlo de alguna manera, sin rumbo y con comida para 2 días. Así que la Guardia Costera de Estados Unidos lo que entonces hizo fue acercar alimentos, pero un huracán que se acercaba les impidió acercarse mucho más y no pudieron hacer mucho más por la gente que había. Lo único que se podía hacer ante la llegada de este ciclón era rescatar a la tripulación y dejar al barco a su suerte. Y eso fue lo que pasó. La tripulación se quedó en Puerto Rico y el carguero se quedó solo en el mar. Dañado y sin tripulación, el barco quedó a la deriva. Un año más tarde, un barquero patrullero, que es el HMS Protector, lo descubrió en medio del Atlántico. El Protector se acercó al barco, incluso intentó asistirlo, pero se dio cuenta de que iba solo. Nadie le respondía, así que el barco siguió su camino hacia ninguna parte. Hay que decir que todo este tipo de barcos averiados o hundidos siguen siendo propiedades de sus dueños originales, que son los responsables de buscar una solución, según explicó a la BBC el director de operaciones costeras para los comisionarios de las luces de Irlanda, Commissioners of Irish Lights, que es Robert McCabe. Sin embargo, si se les considerara un peligro, ¿no?, a cierto tipo de barcos de estos perdidos que hay para la marina mercante, las autoridades pueden llegar a tomar cartas en el asunto. Según dijo McCabe, no es común que un barco navegue a la deriva durante más de 18 meses y el hecho de que haya sido visto solo una vez desde octubre de 2018 indica lo vasto que es el océano. Por ahora sí que es verdad que el barco parece que no representa ningún peligro ambiental porque hoy en día no registra pérdidas de combustible ni de ninguna otra sustancia. Las autoridades irlandesas van a decidir ahora qué van a hacer, pero parece ser que rescatarlo no es una opción solo por el coste que conlleva.
pero con todo lo que te he contado, la historia del barco todavía no está bien clara, ¿no? Porque realmente hoy en día no se sabe quiénes eran sus dueños originales y tampoco se sabe cuál era esa carga que llevaba cuando quedó a la deriva. Así que son preguntas que hoy en día todavía quedan sin contestar, a las que estaría atento por si un día tenemos algún misterio nuevo que contar sobre este barco, sobre el Alta, aparecido ahora en las costas irlandesas. Sin duda alguna, la historia de este barco no es la única leyenda que hay en los 7 mares o los 5 océanos, ¿por qué no? Está plagado siempre suele haber, muchos barcos errantes, ¿no, Javier? Muchísimos, muchísimos. De hecho, no hace mucho me parece que salió algún informe en el que contaba que eran cientos, pero claro, ya nos lo ha dicho el propio de la Guardia Costera, ¿no? El océano y los mares son tan inmensos que a lo mejor igual en 2 años, como ha ocurrido lo han visto 2 veces o se pegan décadas sin verlos. Es lo que tiene el mar. Desde luego, la gran mayoría de este tipo de barcos no tienen nada que ver con el fenómeno paranormal. Son reales y se pueden tocar perfectamente, no aparecen ni desaparecen sin más. Bueno, pues vamos con la siguiente y última noticia y nos vas a hablar de un invento muy innovador, o al menos para mí me lo parece, y bueno, es un tema que suele gustar mucho a nuestra audiencia, que es lo tecnológico. Nos vas a hablar de Internet a través de la retina de nuestros ojos. ¿Cómo? ¿Mediante algún tipo de lentilla o cómo será el sistema, Javier? Efectivamente, hablamos de lentillas, Víctor. Una empresa tecnológica de Saratoga, de California, que se llama Mojovision, ha desarrollado unas lentes de contacto, unas lentillas, que superponen información gráfica a lo que mira el usuario a través de ellas. Una pantalla inteligente del tamaño de un grano de arena proyecta imágenes en la retina con información transmitida vía Internet. Los usuarios de estas lentes podrán estar leyendo información personal, confidencial o recibiendo el horario, por ejemplo, del próximo autobús sin distraerse demasiado del entorno. Estas lentes de contacto transmiten los mensajes gráficos o escritos hechos con trazos y líneas luminosas muy sutiles que son fácilmente diferenciados y no se interponen a la visión natural. La pieza central de estas lentes es una diminuta pantalla hexagonal situada frente a la pupila, de modo que proyecta y enfoca su luz hacia un área de la retina llamada fóvea en la parte superior del ojo. Esta pantalla es tan pequeña y está tan cerca que el ojo apenas puede percibirla. Estas lentes incorporan una serie de avances, como ya te he dicho, una pantalla dinámica muy pequeña y muy densa, un sensor de imagen ultra eficiente, una radio inalámbrica personalizada y sensores de movimiento para el seguimiento ocular y la estabilización de la imagen. Esto es lo que dijo Drew Perkins, que es el CEO de la empresa que lo ha creado, que como te he comentado es Mojovision. Hablando de esta pequeña pantalla hexagonal de los lentes, comparada con granos de arena, ¿no? Con 14.000 píxeles por pulgada, ofrece una densidad de puntos luminosos, por ejemplo, 300 veces mayor que la de las pantallas actuales de los teléfonos inteligentes. La micropantalla hexagonal mide menos de medio milímetro. Y según explicó a la agencia EFE Steve Sinclair, que es el vicepresidente, una de las primeras aplicaciones de este dispositivo será la asistencia a personas con visión deteriorada para trasladarse y orientarse mejor en el mundo que los rodea. Proporcionará información al instante sin necesidad de usar las manos ni distraerse con dispositivos durante la marcha. O sea, ya nos vamos a olvidar de ir mirando todo el rato el teléfono móvil. Para el fabricante de todo esto, ¿no? Se requiere precisión extrema y sí que es verdad que se va a poder beneficiar de este dispositivo y mejorar la productividad porque esto se va a disparar. El tamaño de la pantalla, por ejemplo, en comparación con un pequeño insecto, sería, si lo pusiéramos uno al lado del otro, ya te digo, si pusiéramos una abeja al lado de la pantalla, pues sería como la última parte de la pata redondita de una abeja comparado con la pantallita. Esta innovadora forma de acceder a la información online, ¿no?, ha sido diseñada por optometristas, expertos en tecnología y médicos, según se puede leer en la misma web del fabricante. La disponibilidad del producto aún se encuentra, digamos, sujeta a aprobaciones y autorizaciones regulatorias, según dijeron desde Mojovision y desde lo pone en su propia página web, pero ya existe, ya la han probado. Y todos sabemos lo que pasa con este tipo de cosas. Es cuestión de tiempo. Digamos que ahora mismo tenemos, igual que estaban esas famosas gafas de Google, ¿no?, que te las ponías y todo interactuaba alrededor, pues ahora ya lo tenemos en una pequeña lentilla en nuestro ojo. Otro súper avance de la tecnología, Víctor.
Sin duda es un avance muy tecnológico y yo espero poder tenerlo alguna vez en mi poder. Me gustaría de verdad no tener que tener las manos ocupadas con el móvil ni tonterías de esas, y la verdad que perderíamos mucho menos tiempo, yo creo, vamos, desde luego. Javier, yo creo que es hora también de ir pensando en hacer un especial del coronavirus, ¿no te parece? Para ir actualizando información, porque ha ido surgiendo muchas más cosas, muchas más conspiraciones, ¿por qué no también? Y bueno, quizás nuestra audiencia seguramente le gustaría que le contásemos todas aquellas novedades que han ido surgiendo desde aquel programa que hicimos al principio, como quien dice, cuando empezó realmente a azotar a lo que es Europa el coronavirus, y que por cierto tuvo muy buena acogida. Sí, es momento de que lo actualicemos, porque además, claro, ahí ni tú ni yo somos científicos. Yo solamente recojo la información, intento que sea de las fuentes más fiables que encuentro, y al principio todos nos movíamos en esto es una gripe fuerte, pero conforme ha ido pasando el tiempo ya se ha demostrado que eso no ha sido así, que es más grave de lo que parece, y la verdad es que merecemos actualizarlo y contar todo lo que ha pasado hasta ahora. Así que sí, sin problema, ya sabes que cuando quieras solo me lo tienes que decir y actualizaremos la información para que nuestros oyentes estén al día lo máximo posible. Venga, pues prepáratelo para el próximo programa, para la próxima semana, y lo grabamos. Muy bien, eso está hecho. Venga, pues nada, que tengas muy buena búsqueda, que tengas una muy buena semana, y espero verte la semana que viene, igual, libre de virus. Claro que sí, Víctor. Voy a intentarlo con todas mis fuerzas, ¿eh? Y espero estar aquí no solo la semana que viene, muchas más, y libres de virus siempre, claro que sí. Venga, un fuerte abrazo, que tengas buena semana. Un abrazo, amigo.